bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Espero que estén muy bien. Les agradezco la difusión que hacen de este canal de historia argentina, básicamente, aunque en ocasiones, como en el video de hoy, nos vamos a detener en otros aspectos. Vamos a ponerle como título el calendario gregoriano en base a cálculos españoles. El calendario gregoriano en base a cálculos españoles. Primero quiero mandarle de acá un saludo a Martín Usó y al resto del equipo que tienen un programa de radio allá en Mendoza, siguen Mates con Historia, por lo menos Martín, y ayer sábado me entrevistaron. Tuvieron la amabilidad, ¿no?, y la cortesía de entrevistarme, promocionando también en tierras mendocinas Mates con Historia. Estuvimos hablando allí de la cuestión de la Constitución, del dilema sarmientino, civilización y barbarie. La verdad que yo lo disfruté mucho, la pasé muy bien, me sentí muy cómodo. Me gustan esos programas de radio que uno puede explayarse, ¿no?, en algunos temas, que no es lo habitual. Así que les agradezco mucho y les deseo lo mejor desde Rosario. El calendario gregoriano, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el calendario con España?, ¿no? Bueno, tiene que ver. Yo vi hace un tiempo un video en el que hablaba María Elvira Roca Barea, autora que ya hemos citado, gran hispanista, muy seria, muy documentada. Su libro Imperiofobia fue realmente un sacudón de conciencia hispanista a ambos lados del Atlántico. Y lo que dice, o lo que le escuché decir a María Elvira Roca Barea, era que lo que sabemos todos, el calendario gregoriano adoptado por el Papa Gregorio XIII, 1582, ahora vamos a decir un par de cosas. Lo que no es muy conocido es que los cálculos matemáticos y astronómicos en base a los cuales se cambió el calendario que regía a la humanidad, del calendario juliano al calendario gregoriano, en honor a Gregorio XIII, Papa, tuvieron como base los cálculos y a los científicos, diríamos hoy, de la Universidad de Salamanca, de la Universidad de Salamanca en España, ¿no? Va a haber dos informes, uno en 1515, que no prosperó, ya vamos a ver las circunstancias, y el que va finalmente a ser tomado en consideración va a ser el informe de 1578, 60 y pico de años después, ambos originados en científicos que daban cátedra en la Universidad de Salamanca, es decir, en el corazón intelectual de la España del siglo XVI, ¿no? Entonces me pareció interesante, porque es como si hoy, supongamos que hoy hubiera de reformarse o adoptar otro calendario, supongamos, ¿no?, estamos inventando, y entonces uno imaginara, bueno, a qué científicos, a qué matemáticos serán los encargados de hacer los cálculos, y uno tiende a suponer el MIT de Massachusetts, la Universidad de Oxford. Es nuestra forma mentis, ¿no?, que en general denigra lo propio y ensalza lo ajeno, mucho más si es anglosajón. Bueno, pero hace 5 siglos no era así. Hace 5 siglos, el Papa, en 1578 pudo haberlo hecho por una cuestión ya de haber estado en el medio la Reforma Luterana y el anglicanismo. Es posible, pero en 1515 había unidad religiosa. Y el Papa de entonces, León X, es a Salamanca a quien se dirige porque conoce que ahí está la excelencia de los cálculos matemáticos, astronómicos y de otra índole. Esto es para pensarlo, ¿sí? Esto es para pensarlo. Sabemos que Europa se guiaba, creo que desde el año 46 a.C., por el calendario juliano. El calendario juliano era el calendario adoptado por Roma bajo el imperio de Julio César, ¿no? Por eso
calendario juliano, pero que tenía un error de cálculo. Acá tengo algo para no perderme y para decirlo con exactitud. Esto lo saqué de Wikipedia. Dice: en el concilio de Nicea se determinó que la Pascua había un problema con la irrupción del cristianismo, que era el cálculo de la fiesta de la Pascua, de la resurrección de Cristo, la fiesta central, ¿no?, del cristianismo, y por eso se determinó que la Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio, la luna llena, posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte. La Pascua debía conmemorarse el domingo siguiente al plenilunio, la luna llena, posterior al equinoccio de primavera en el hemisferio norte, equinoccio de otoño para nosotros los que vivimos en el hemisferio sur. La cuestión con el calendario juliano, como tenía un error que nosotros ahora estamos acostumbrados con el nuevo calendario, el calendario gregoriano, a la existencia del año bisiesto. El año bisiesto, cada 4 años se agrega un día al mes de febrero, ¿sí? Eso que sabemos que es para corregir el error que todo calendario tiene. Pero fíjense lo que venía ocurriendo. Dice: el desfase en el anterior, el juliano, provenía de un inexacto cómputo del número de días con que cuenta el año trópico. Según el calendario juliano, que instituyó un año bisiesto cada 4, consideraba que el año trópico estaba constituido por 365,25 días, mientras que la cifra correcta es de 365,2422, o lo que es lo mismo, 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,10 segundos. Esos más de 11 minutos contados adicionalmente a cada año habían supuesto, en los 1257 años que mediaban entre el 325, el concilio de Nicea, y 1582, un error acumulado de aproximadamente 10 días. En 1582 los cálculos daban que el error a corregir, había que corregir, sumaban 10 días, lo cual era bastante grosero. Y por tanto, lo de Gregorio XIII, Gregorio XIII pontífice, romano pontífice, a través de la bula Intergravísimas de febrero de 1582, adopta el nuevo calendario, que luego la historia llamará gregoriano en honor a él, y dispone que en octubre de 1582 se supriman 10 días. Yo creo que es el último acto de un pontífice como gobernante planetario. Es el último acto de un romano pontífice, de un papa, como gobernante planetario, que lo había sido durante siglos. Lo que pasa es que en 1582 ya hay un cisma en Occidente. Primero, el catolicismo está separado de las iglesias ortodoxas de Oriente. Y lo que era la iglesia occidental se ha dividido entre católicos y protestantes. Incluimos a los anglicanos, los ingleses, dentro de los protestantes, ¿no? Lo curioso es que los años en los que el mundo va adoptando el calendario gregoriano como el calendario civil aceptado por todos, ¿no? Porque en 1582, 1583, por supuesto que los territorios pontificios adoptan el calendario. El Papa era jefe, era gobernante terrenal de los estados pontificios, buena parte de Italia, ¿no? Por supuesto, el imperio austríaco, ¿no?, de raigambre católica, fiel a Roma,
Y por supuesto la España de entonces, que era decir mucho. La España de Felipe II, que era no solo España, eran las provincias españolas de lo que hoy llamaríamos Bélgica, era la parte sur de Italia, y era por supuesto todo el imperio español. América, las Filipinas, posesiones también en Oceanía y en África, ¿no? Ahora, lo curioso es que, por ejemplo, Inglaterra no adopta, Inglaterra que era anticatólica, y vaya que lo era, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? El reinado de Isabel I, en fin, de una enorme persecución a los católicos. Conserva el anterior calendario hasta 1752. Hasta 1752, año en el que adoptan el calendario gregoriano. Inglaterra y sus colonias, Terranova y la costa de la bahía de Hudson en Canadá, el litoral atlántico de Estados Unidos, Escocia, Irlanda, India. Allí, el jueves 14 de septiembre de 1752 vino después del miércoles 2 de septiembre. Se suprimieron esos días. Bueno, en Italia y Portugal, en España, el cambio fue que después del jueves 4 de octubre vino el viernes 15 de octubre. Ahí hubo esos 10 días, no existieron. Hay que tener en cuenta lo que significaba esto, ¿no? A todos fines, a los fines legales, fiscales, datación de documentos. Había que suprimir 10 días. Esos 10 días, por ejemplo, en los dominios españoles, el jueves 4 de octubre pasamos al viernes 15 de octubre. Esos 10 días no existieron, no existieron. ¿Quién podía tomar esa determinación y que lo siguiera todo el mundo? Hoy tenemos, bueno, los organismos internacionales, pero en ese momento no. Bueno, era el Papa, ¿no? Ahora, yo no lo sabía. El mundo ortodoxo van a adoptar a los fines del uso civil el calendario gregoriano a comienzos del siglo XX, recién a comienzos del siglo XX, y nos ven algunos ortodoxos de religión, y a los fines litúrgicos las iglesias ortodoxas, es decir, cristianas que no reconocen el primado del obispo de Roma, se siguen guiando por el calendario juliano. Por eso tenemos ese desfase en nuestras fiestas litúrgicas. No celebramos el mismo domingo de Pascua, ortodoxos y católicos, ¿no? O el día de Navidad, etc. Fíjense, 1873, Japón. Japón adopta el calendario gregoriano. Antes Japón usaba el calendario lunar. 1875, Egipto. En 1912, China. Antes tenía un calendario lunar propio, ¿no? Turquía, en 1914. Bulgaria, 1916. Rusia y Estonia, 1918. El jueves 14 de febrero de 1918 vino después del miércoles 31 de enero. 1919 Rumania, y 1923 Grecia. O sea, hace 99 años que Grecia adoptó el calendario gregoriano. Me llamó mucho la atención. Yo les recomiendo un libro que me pareció muy interesante. Ahora vamos a la cuestión del aporte español, ¿no? ¿Por qué esto del calendario gregoriano en base a cálculos españoles? O con base en cálculos españoles. Porque, como bien decía al comienzo, no es una cuestión sencilla determinar toda la cuestión del error que se arrastra, este desfase con el ciclo lunar, el ciclo solar,
la cuestión de la desaceleración en la rotación de la Tierra. En fin, es un tema complejo, ¿no? Es un tema complejo. Es como poner en órbita un satélite o lanzar una nave al espacio exterior que cumpla una misión y que a los años vuelva. O sea, te estoy hablando de algo complejo. Es la Universidad de Salamanca la que interviene. Les recomiendo un libro que se llama Salamanca y la medida del tiempo. Salamanca y la medida del tiempo, Ana María Caravías Torres. Ana María Caravías Torres, Salamanca y la medida del tiempo. Dice algo interesante la autora. Primero, nosotros estamos acostumbrados a los relojes, la precisión en el cálculo del tiempo, pero la humanidad vivió durante mucho tiempo de otro modo el cálculo del tiempo. Era importante, pero en otro sentido, y no se apuntaba tanto a la precisión de minuteros y segunderos, etcétera, sino a otro modo de vivir el tiempo, muy asociado o bien a los ciclos de la naturaleza, las estaciones, o bien a los ciclos litúrgicos. Es decir, en una sociedad marcada por los valores religiosos, estamos hablando de la Edad Media, supongamos, los tiempos de lo cotidiano de la gente los marcaban las campanadas de la iglesia cercana, parroquial o la catedral, si fuere, ¿no? Que llamaban a misa, que, en fin. Entonces dice lo siguiente. Sabemos que aunque hacía mucho que se realizaban largos viajes por mar y el uso del reloj era más cotidiano, a comienzos de la Edad Moderna, dice, insisto, Ana María Caravías Torres en Salamanca y la medida del tiempo, la mayoría de la gente concebía el tiempo y el espacio en función de parámetros subjetivos y particulares, según sus conocimientos, su condición o su oficio. En general, las alusiones temporales más universales seguían refiriéndose al curso de la naturaleza y no al del reloj o el calendario. Y, cuando se atendía a este último, solía ser al calendario eclesiástico el patrón de vida cotidiana de aquellos hombres. La religión y sus fiestas guiaban la conducta de los habitantes de Europa occidental. Desde el bautismo hasta el entierro, todos sus actos individuales y sociales estaban marcados por el ritmo del calendario eclesiástico o por los ritos religiosos. De este modo, en el día a día, los referentes temporales habituales se relacionaban o con este calendario eclesiástico o con los actos de la vida cotidiana. Así, era frecuente referirse al día de la Ascensión, la Pascua, el anochecer, alrededor del mediodía, más que al día y a la hora concreta de la que se tratara. Para muchos labradores o arrieros, la duración de los trabajos agrícolas o lo que un hombre podía recorrer en una jornada era el patrón base de las magnitudes. La aprobación, escuchen esto que es interesante, la aprobación del calendario gregoriano permitió, ya en el siglo XVI, el uso de una convención en la medida universal del tiempo, primero entre los católicos y poco a poco en toda la tierra, en toda la tierra. O sea, un patrón universal. ¿Quién fue quien lo dispuso? El Papa de entonces, que era la única instancia con autoridad para hacerlo en esa época. También dice algo interesante. Les leo un poquito, ¿no? Me parece que es un libro que vale la pena, si bien es un tema acotado, pero me parece interesante todo el rastreo de documentación, muy lindo, muy bien ilustrado está este libro, Salamanca y la medida del tiempo, Ana María Caravías Torres, su autora, y da muchos detalles de por qué la preeminencia de los matemáticos y astrónomos de la Universidad de Salamanca, sobre cualquier otra universidad europea a comienzos del siglo XVI. Digo esto, nosotros los que venimos de la hispanidad, los que pertenecemos a la hispanidad,
No puede ser que este dato sea reservado a unos pocos. Debemos difundir esto, ¿no? Si los cálculos lo hubieran hecho en Oxford, ya sabríamos que el calendario gregoriano se hizo en base a cálculos ingleses. Ya los ingleses se hubieran encargado de que lo sepamos todos. Y nosotros no. Esta cosa, esta tara mental, este complejo de inferioridad, ¿no? Después, la verdadera cuestión fue que con los siglos, la falta de perfecta coincidencia entre los movimientos del Sol y de la Luna había ido acumulando residuos de tiempo, de tal modo que el equinoccio de primavera, estamos hablando siempre del hemisferio norte, fijado por el Concilio de Nicea el 21 de marzo, llegó a celebrarse el 11 del mismo mes. La Pascua, que conforme a los mismos decretos debía coincidir con el primer domingo tras la primera luna llena que siguiera el equinoccio de primavera, ¿se acuerdan que lo dijimos, no? Esto es, el plenilunio que cae en 21 de marzo, o el que se efectúa inmediatamente después, se iba alejando cada vez más del real plenilunio de marzo, con el peligro de coincidir con la Pascua judía. O sea, había una motivación litúrgica, si se quiere. Había una motivación litúrgica en adecuar y que realmente no hubiera un desfasaje, digamos, que generara confusión, ¿no? En una fecha tan solemne como es la Pascua. Continúa la autora, esta tabla de Pascua enseguida fue aceptada por la cristiandad con pequeñas reticencias de bretones e irlandeses, aferrados a un calendario que lo explica, bueno, otro calendario, y finalmente la Pascua se fijaba por enésima vez el domingo siguiente al plenilunio posterior al equinoccio de primavera, determinado a su vez en el 21 de marzo. En una fecha, pues, esto hasta el día de hoy, que puede oscilar entre el 22 de marzo, es la fecha más temprana en la que puede caer la Pascua, cuando el plenilunio cae sábado, y como máximo, como muy tardío, el 25 de abril, cuando cae en 18 de abril. Ese es el sistema que hoy tenemos. Por eso son fechas móviles, hay mucha gente que por ahí no lo sabe. ¿Cuándo cae Pascua, Semana Santa este año? Claro, es móvil, como también lo es el Carnaval, etc., ¿no? Y las dos fechas, va a haber primero un concilio en la Iglesia programado para 1515, 1516, y una de las preocupaciones ya a comienzo del siglo XVI del papado era corregir el calendario. Ya existía conciencia y existía consenso en hacer esto. Claro, 2 años después, 1 año después, estalla la rebelión luterana y entonces, por supuesto, en las próximas décadas, las prioridades del papado y de la Iglesia en general en Europa van a ser otras, ¿no? Y por eso recién el segundo informe salmantino de la Universidad de Salamanca es a fines del siglo XVI. Entonces, el informe de 1515 fue consecuencia de una solicitud realizada a esta academia por el Papa León X y el rey Fernando el Católico, a propósito de los debates computacionales en el citado concilio. Había que ponerse de acuerdo y adoptar un criterio para el conteo. El segundo informe de 1578 se redactó 63 años después a petición de Gregorio XIII y de Felipe II. Había cambiado el Papa y había cambiado el rey de España. Sin embargo, continuaba la preeminencia universitaria, académica, científica de esa España que queda claro, por tanto, que no era solo una maquinaria imperial de conquista y de guerra y de ocupación, sino que era una potencia cultural de primer orden, ¿no? Entonces esto hay que saberlo,
porque me parece que el mensaje que debemos extraer nosotros, los herederos de esta cultura, que hablamos el mismo idioma que aquellos catedráticos de Salamanca de hace 5 siglos, es que si fuimos capaces de eso, entonces no tenemos que pedirle permiso a nadie para ponernos nuevamente de pie. Y no tenemos que tener complejo de culpa o de inferioridad respecto de ninguna otra cultura. En fin, me pareció interesante hacer este análisis histórico de algo tan cotidiano como es el calendario, ¿no? Como es el calendario por el cual nos regimos, que, dicho sea de paso, aún en este mundo muy paganizado, hablo por Occidente por lo menos, o lo que otrora fue Occidente, sigue considerando o contando el tiempo con la fecha del nacimiento de Jesucristo. Hoy contamos el tiempo, aún hoy, a pesar de todo esto, Cristo sigue siendo el centro de la historia. El centro de la historia. En fin, algunos apuestan seguramente a lo que Aldous Huxley analiza o con pluma muy creativa trata en su famosa novela Un mundo feliz. Un mundo feliz. Un mundo feliz, entre comillas, en el que se habrá cambiado incluso el calendario, ¿no? Les recomiendo, dicho sea de paso, Un mundo feliz de Aldous Huxley. Y también este libro, Salamanca y la medida del tiempo, de Ana María Caravías Torres. Les dejo un saludo, espero que tengan una muy buena semana. Nos vemos la próxima, si Dios quiere, con algún otro tema de historia.